No nos perdamos el tema y empecemos este bloque como tiene que ser. Vamos a pedir a la producción que nos pase un pequeño reportaje antes de que detallemos más al respecto. Esta denuncia ya está hecha. Francisco Javier García, considerado uno de los principales estrategas políticos del país, al coronarse como ganador en todas las campañas presidenciales que ha dirigido, vuelve a ser noticia de primera plana. Ahora es por su decisión de renunciar como coordinador general de campaña del candidato presidencial del opositor Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez. A partir de ahí no le va a volver a ver la placa al compañero Abel Martínez. García, uno de los más influyentes miembros del poderoso comité político del PLD, deja en claro en esta carta a Martínez del porqué de su renuncia. Dice que el jefe de campaña debe contar con la absoluta confianza del candidato y en ese sentido el coordinador de campaña debe tener la oportunidad indispensable de conocer, manejar y controlar los ejes fundamentales de la misma, tanto en materia de comunicación como propaganda. También señala que es mandatorio que en una campaña electoral nunca se permita la existencia de equipos paralelos. Porque es una traición a la República Dominicana. En su misiva, Francisco Javier dice que Abel Martínez tiene condiciones para ganar las venideras elecciones, pero les recuerda que la lucha política no es muscular, sino de inteligencia, donde el predominio de la humildad, la tolerancia y la sabiduría que solo Dios otorga son el camino que conduce al triunfo. Abel Martínez asegura que junto a la dirección del PLD, encabezada por el presidente de esa organización política, Danilo Medina, de la cual García es parte, se está trabajando para el relanzamiento del proyecto de nación generador de esperanza y bienestar que necesita el país. Pero el candidato presidencial PLDista reaccionó de inmediato y lamentó la decisión de Francisco Javier, al igual que el portavoz del PLD, Héctor Olivo. Porque está violentando la Constitución, entregando la dominicanidad, entregando nuestra soberanía desde adentro. La renuncia de Francisco Javier García como jefe de campaña del candidato del PLD se produce en el preciso momento cuando se registra un descenso de popularidad en los últimos sondeos. De acuerdo a la encuesta nacional de opinión pública del grupo ACD Media, Abel Martínez bajó de un 19,7% del favor electoral en marzo a un 13,2% en mayo. Oigan, señores, realmente esto es una noticia importante. Deja mucho que decir porque Francisco Javier, aparte de ser un dirigente con larga data en el PLD, un coordinador de campaña victorioso, ha decidido renunciar al candidato presidencial del PLD, el cual fue el principal partido de la República Dominicana hace unos años. Actualmente, yo entiendo que acaba de dar otro desacierto. Para mí otro desacierto, Kelvin. Pero ¿de quién tú entiendes que sea la culpa? ¿Tú entiendes que la culpa es de Francisco Javier, la culpa es de Abel, la culpa es del PLD? O sea, yo no entiendo que la culpa al final es de nadie, porque él hay culpable. Él tendrá su razón para hacerlo, pero lo que yo me pregunto es, luego de él haber dirigido 8 campañas políticas para el PLD, si esto verdaderamente crea una influencia o un incidente en lo que será la campaña de Abel Martínez. No, pero ahí tenemos que tomar algo en cuenta, Gaby. Él ha sido el coordinador de 8 campañas, gran parte, todas victoriosas. Gran parte no. Todas. Todas victoriosas. Oye, pero entonces, oye esto, ¿cuál campaña perdió el PLD? La del año pasado, la del 2020. La del 20. ¿Quién fue el coordinador de esa campaña? Francisco Javier. No. Él no ha perdido. O sea, él no ha perdido, él no fue el coordinador de esa campaña. No, él no ha perdido. O sea, él ha sido el estratega de campañas políticas del PLD más victorioso. Sin embargo... Sí, pero espérate. O sea, yo no quiero desmeritar a Francisco Javier como coordinador y jefe había de una estructura y el momento. Exacto. Entonces, yo no quiero desmeritarlo, pero hay puntos, o sea, que lo ayudaron a él. La buena gestión del PLD durante esos años. Y que en ese momento quizá no había otro partido político con tanto, podría decirse, liderazgo, con tanta incidencia en la sociedad como lo era el PLD. Entonces, eso es lo que te digo. Yo no quiero desmeritar a Francisco Javier. No, está bien. Porque, mira, yo recuerdo que una persona que realmente vive de eso, porque Francisco Javier no vive de dirigir campañas políticas. No. Francisco Javier es un político que en el fogueo del día a día
se ha visto en la necesidad de aprender y de dirigir campañas, pero él no vive de eso. Sí hay estrategas internacionales y hay incluso locales que sí viven, que desayunan, comen y cenan campañas políticas, que hoy están en un país trabajando en una campaña política y otro día viajan a otro país ya a las próximas elecciones. O sea, desayunan, comen y cenan elecciones. Entonces, en el caso de Francisco Javier, no es eso. Por eso yo no quiero desmeritarlo, pero hay que ponerlo a él de frente ahora, en un momento que tú puedas decir, vamos a probar si realmente tú eres el mejor. Está bien, este era el momento entonces. El momento perfecto era este. Estamos fuera del gobierno. Luis Abinader tiene buenos puntos. Muy difícil que Luis Abinader no repita, porque ya todas las encuestas dicen que la gente se siente bien. La gente está inconforme con muchos temas, pero aún así prefieren la reelección de Abinader. Lo ven a él como una mejor Todavía opción. la sociedad tiene mucho trauma de las situaciones que ocurrieron durante el gobierno del PLD. Pero eso es lo que tú tienes que hacer como estratega político. Claro, cambiar ese punto de vista. Sacarle ese chip a la gente. Entonces ahí es que yo digo, eso era un reto para Francisco Javier. Y estamos claros de eso. Ahora, señores, hay que entender la situación particular. Francisco asume la coordinación de campaña de Abel el 16 de octubre del año pasado. Ya el 28 de abril, ¿qué sucede, Kelvin? El 28 de abril se une a la campaña entonces de Abel Martínez, Andrés Navarro, y entonces empiezan a formar una coordinación de campaña paralela. No, y Gonzalo Castillo también. No, y Gonzalo Castillo está, pero el que coordina eso es Andrés Navarro, que fue el coordinador de campaña de Gonzalo. Entonces ahí es que yo digo... Pero entonces está llevando dos campañas paralelas dentro del mismo partido. Ahí es que yo digo... Entonces la respuesta de eso es que un mes después, entonces Francisco Javier renuncia porque él dice, oye, es preferible una estrategia que se lleve bien a dos estrategias que se lleven mal, que es lo que está pasando. Sí, pero el problema es que donde yo veo que debieron de dejar fluir a Francisco Javier. Francisco Javier es un tipo que es realmente del partido. O sea, se formó del partido, tiene cierta popularidad, posiciones que ha tenido también lo ha llevado a tener cierta popularidad. En el caso de Andrés Navarro no salió tan popular del Ministerio de Educación. Como canciller, fue uno de los mejores cancilleres que el Partido de la Liberación Dominicana tuvo mientras fue gobierno, como canciller. Pero como ministro de Educación... Tampoco, pero... Todos salen con mala reputación del Ministerio de Educación. Y de la juventud. O sea, no hay nadie. Ese ministerio está salado. Oye, pero no vamos a analizar su función como ministro. Vamos a analizar entonces su función como coordinador de campaña. Pero eso es lo que te estoy diciendo. Olvídate de como coordinador de campaña. Yo te estoy diciendo de que Francisco Javier es una persona que ha coordinado campaña y que ha sido victorioso, que ha ganado. Pero olvídate de Francisco. Vamos a ver a Andrés. No ha ganado nada. Y de hecho, él intentó ser candidato a la presidencia. Porque ese es otro. Todo el que pasa por el Ministerio de Educación quiere ser candidato a la presidencia. Porque sabemos que salen, o sea, se rumora que salen millonarios, salen con muchos recursos. Que salen millonarios. Pero entonces también ahí se guayó como candidato a la presidencia. Entonces cuando se guaya como candidato a la presidencia, se guaya como coordinador. Se posiciona para ser coordinador a la vicepresidencia de Margarita. Y se guaya también. Entonces, luego de eso, pasa a ser de coordinador de la vicepresidencia de Margarita a ser coordinador de la presidencia de Gonzalo. Y ahí es donde nosotros vemos, señores, la campaña de promoción y publicidad más grande que se ha visto en este país para promover un candidato presidencial que no sirvió para nada. Señor, Gonzalo tenía todos los recursos que puede tener un presidente. El país, el gobierno era de su partido, tenía llave abierta, que ahora mismo estamos viendo casos de corrupción con relación a ese tema. Ya ustedes saben cuántos recursos había. No había sitio donde tú no vieras una publicidad de Gonzalo. Y sin embargo, perdió las elecciones. O sea, una persona que tenga tantos recursos como se le dieron a Gonzalo, perdió las elecciones, eso es lo único que quiere decir. No es que Gonzalo era más candidato, yo tampoco creo. Tener dinero no es nada más. O sea, no, y yo tampoco creo que toda la culpa de no ganar unas elecciones va sobre el estratega o sobre los recursos. No, hay muchos factores que influyen. Son muchos factores los que influyen. Hay que entender que parte de esto, porque tenía los recursos, pero esos recursos no fueron utilizados de la manera apropiada, porque nunca se trató de trabajar el tema del cansancio que sentía la población hacia el PLD. En todo ese gasto publicitario. También había muchos, había una mala coordinación de campaña. Y había varios casos ya de corrupción. Mira, lo que yo veo mal es de que aquí se quiere enfocar el tema de Francisco Javier
como jefe de campaña y como coordinador y el mérito que le quieran dar como coordinador de campaña. ¿Por qué? Porque Francisco Javier fue jefe de campaña Sí. en gobiernos de, vamos a poner, de Leonel Fernández, que no necesita tampoco de que tú tenés... Mucha estrategia. No, o sea, el tipo se sabe vender. El tipo es duro. Tú ser jefe de campaña de Danilo Medina, que el tipo también Es un estratega es también, un estratega claro. también, ¿entiendes? Entonces, o sea, todo el mundo se enfoca en eso y no se están enfocando en el problema que hay interno del PLD. O sea, olvidémonos de Francisco Javier, olvidémonos de Andrés Navarro, de Gonzalo Castillo, todo el mundo. Vamos a enfocarnos del problema que hay dentro del PLD, donde todavía no llegan a un acuerdo en nada. O sea, en algo tan sencillo como ven que tú vas a dirigir la campaña y tú eres el que va a trazar la estrategia, vamos a tener una mesa de diálogo y aquí vamos a debatir las ideas. En eso no se pueden poner de acuerdo. O sea, imagínate tú cuando estén de verdad en el fogueo que haya que buscar recursos. Porque ahora está todo el mundo de lejito, pero cuando se está acercando las elecciones hay que salir a buscar recursos. Hay que buscar estrategias de comunicación, hay que escribir discursos, hay que buscar estrategias internacionales. O sea, tú tienes que hacer todo un engranaje y tú me dices a mí que como partido, hoy en día, tú no puedes ponerte de acuerdo en una mesa de diálogo y decir, señores, vamos a trazar una estrategia, vamos a ponernos de acuerdo Ahora, aquí. yo te voy a decir algo, las personalidades en cuanto a lo político no son las mismas. O sea, estamos hablando de Leonel y Danilo y de Abel Martínez. Pero- quizás se podría decir que la balanza se pone así cuando hablamos de estos dos y de este. No, espérate. Pero Abel es una Mira, promesa. Abel Martínez es una persona que ya ha sido candidato eso- y ha ganado elecciones. Claro, pero no... Leonel y Danilo nunca fueron candidatos. Bueno, sí, Danilo fue candidato y perdió en un momento. Pero Leonel y Danilo no tienen la experiencia que tuvo Abel. Abel tuvo experiencia como Por eso, diputado, a eso mismo me refiero, que como Abel alcalde. Martínez es una persona más vocal, más verbal. No es lo mismo que como cuando estábamos con Leonel y con Danilo. Quizás son formas de trabajo distintas, es a lo que me refiero. O sea, estamos hablando de una persona incluso más práctica. Mira, Y oye, estoy de acuerdo con De Gaby, más práctica y con menos protocolo. pero si tú dices, mira cómo tú hablas de lo práctico, del protocolo, de la estrategia. El PLD no gana por sí solo. El PRM no gana. O sea, aquí no hay un partido que gane un 50+1. el PRM es el único partido que puede que gane un 50+1. Está difícil. El eso. único, Kelvin, Eso, ahora mismo el único. Eso está difícil. Mira, No se ponen de acuerdo ni siquiera quién va a ser jefe de campaña. Ahora imagínense el momento que digan, vamos a hacer una alianza. no, imposible. Mira, yo El conflicto de interés es muy fuerte. en es el muy momento fuerte. de la Yo nación. particularmente siento que el PLD como partido en estas próximas elecciones, bajo las decisiones que está tomando y la historia que tiene en las pasadas, oigan, ahórrense si quieren ese dinero que le va a dar la Junta para promociones, no pierdan ese dinero, inviertan en otra cosa. Oigan, porque no se sabe cuándo ustedes van a volver al poder. Y con ese manejo que están llevando ahora mismo, es imposible que lo vuelvan a hacer. No en lo próximo, no el año que viene, sino en los 4 que van después. Mire, vamos a una...